a ver. Sí, perfecto. Ahora sí le logro escuchar. Listo, entonces voy a presentar el material para que pueda comenzar con la ponencia. Ok. Listo. Puede continuar. Ya, bien. Bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches con cada uno de los presentes. Bueno, yo estoy escuchando como eco mi voz. Como No sé eco si mi voz, ustedes no sé pueden si ver una ustedes repetición tuvieron ahí. una repetición ahí. En mi caso se le escucha correctamente. Ya, bien. Ya, Bueno, vamos a continuar bien. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con las sesiones las que se ha sesiones. venido teniendo. Esta es nuestra segunda Esta sesión. es nuestra segunda sesión. Gusto de poder verlos. Gusto de poder verlos. Disculpe, la garganta está un poco La garganta está un poco cansada, pero quienes cansada, estamos en pero clases quienes de lunes a estamos en viernes clases creo de que lunes a lo viernes, entienden muy creo bien que y mejor lo que entiende ustedes. muy bien y mejor que ¿Ok? usted. Entonces, ¿Ok? vamos a hacer Entonces, una, vamos a hacer una, recordar lo que hemos hecho un poco recordar la lo que hemos hecho un poco pasada. la pasada, Y la sesión pasada se y la trataba sesión un pasada se poco de trataba un la poco base de la base neurológica, ¿no? Del neurológica, aprendizaje. Y ¿no? cuando Del hablamos de base aprendizaje. Cuando neurológica, hablamos de base era poder neurológica, entender y era tener en poder cuenta, ser entender y tener en conscientes cuenta, ser conscientes del desarrollo biológico que del pasa desarrollo en el niño, biológico que pasa de la en el niño, de la importancia del importancia desarrollo cerebral, del desarrollo de qué integral, tanto se tiene que qué estimular el tanto se cerebro en tiene las que primeras estimular el etapas de cerebro en las vida, primeras y etapas eso de va a vida, garantizar y eso va a el garantizar desarrollo el intelectual, desarrollo emocional del intelectual, niño. emocional del niño. Entonces, teniendo en cuenta esa Entonces, teniendo en información, cuenta vamos esa a empezar información, el día de vamos a hoy empezar el día de nuestra hoy siguiente sesión nuestra siguiente titulándose, sesión titulándose. se ha salido, no se ve, en mi pantalla no se ve la En mi pantalla no se ve la. Ay, quizás es un error de la conexión. En mi pantalla Yo sí se también ve. estoy escuchando en También eco, estoy yo estoy escuchando en hablando eco, yo y estoy está hablando respondiéndome y y varios está respondiéndome y participantes también varios están diciendo participantes también están que diciendo se está escuchando en eco. que se está escuchando en eco. A ver. Dice que se escucha distorsionado. Probablemente es ¿El internet? el internet. Sí. A ver. Voy a volver a compartir. Ya para. Vamos a volver. Ah, me dice que hay dos micros. Bueno, todos están silenciados. Los únicos micros que están abiertos somos. Bueno, son de ambas. Compartir. Utilizar. Solamente esta, compartir. A ver, ahora sí se escucha mejor. ¿Puede visualizar el PPT? Sí, yo estoy visualizando, ya no escucho con eco, no sé de ustedes, yo ya no escucho el eco. Perfecto. Entonces, Norma, ¿estás levantando la mano? Sí, ¿quieres? Bien, vamos a Voy a empezar activar ya. el audio de Norma. Sí, a ver, estaba levantando la mano, a ver. Ok. Norma Flores. Sí. Norma, ¿puedes activar tu micro? O en todo caso, considero que las preguntas al finalizar, ¿verdad? Para que no Sí. interrumpan la ponencia. Bien, claro. Perfecto. Vamos a empezar para que no nos quede corto el tiempo otra vez. Entonces, bien, les mencionaba que justamente la sesión pasada daba pase a esta otra siguiente, que ya por título Desarrollo de la Inteligencia y el Aprendizaje. ¿Ok? Entonces, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a empezar con el taller brindado por la Escuela de Capacitación Integral para Profesionales, ETSI. Siguiente, por favor. Yo necesito más de comer, sirve.
Sírvete, ¿eh? Dale, Lupe. A ver, chicos, por favor, cuidado con sus audio. Norma, ¿estás? Norma. No digas, no, Miss, disculpe, no. A las finales. Norma, sale. aprovechando que estás con el audio prendido, ¿puedes leer, por favor, lo que se está proyectando? ¿Alguien que quiera apoyar con la lectura de lo que se está proyectando? ¿No? Ya, ok. Muy bien, pueden darle ahí el pase a Valverde. ¿Sí? Prende tu micrófono, Sí. a ver. Lee, por favor. Ricardo ya puede entender. A ver, buenas noches a todos. Yo voy a darle lectura, por favor. Gracias. La infancia es un mundo de milagros y maravillas, como si la creación surgiera bañada en luz a partir de la oscuridad, totalmente nueva y fresca y sorprendente. El final de la infancia es cuando las cosas dejan de sorprendernos, cuando el mundo nos parece familiar, cuando uno se ha acostumbrado a la existencia, uno se ha convertido en adulto. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, a ver. La infancia, dice, es un mundo de milagros y maravillas. ¿Ok? Como si la creación surgiera, ¿no? La etapa de vida empieza, ¿no? Desde la infancia, desde ser infante, ¿no? Y venimos como seres, ¿no? De luz en un mundo de mucha oscuridad. Venimos seres nuevos, venimos con información por conocer, por enriquecernos, ¿no? Y nos dice que la infancia, ¿no? Se va acabando cuando ya el mundo ya no nos parece, ya nos parece familiar. Cuando ya lo conocemos todo, es ahí cuando llegamos a la etapa de adultez. Ok, entonces, nuestra etapa, ¿no? Nuestra infancia, las primeras informaciones que vayamos a nosotros a darle a nuestro cerebro, ¿cuál va a ser la comida base con el que va a mantenerse nuestro cerebro? Y esto va a permitir su enriquecimiento. ¿Ok? ¿Qué tipo de educación estamos actualmente brindando a nuestros estudiantes? ¿O cuál es la calidad de información que está entrando a ese cerebro de los primeros años de vida de todo ser vivo? Vamos a ir evaluando un poco eso en esta sesión. Continuamos, por favor. Pasamos al siguiente PPT. Ok, entonces, ya veíamos la sesión pasada la importancia del desarrollo cerebral, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante todo eso y qué tiene que ver con el aprendizaje? Entendamos primero que uno de los axiomas de la ciencia cognitiva, cuando hablamos de ciencia cognitiva, hablamos de la actividad mental de todo ser humano, ¿no? Una de las axiomas de la ciencia cognitiva moderna es que la variación en cuanto al rendimiento cognitivo, ¿no? Va a estar relacionada con la variación en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué depende una variación cerebral? Vamos a conocer que la variación cerebral va a estar atribuida a 3 puntos. Primero, el tamaño del cerebro. Segundo, la estructura del cerebro. Y tercero, los patrones de activación cerebral. ¿Esto qué nos quiere decir? Que definitivamente la predisposición para el aprendizaje del desarrollo normal de todo niño siempre va a estar, va a depender de la actividad del funcionamiento cerebral. ¿Ok? Entonces, entendamos que nuestro cerebro es el principal órgano de nosotros los seres humanos. ¿Ya? Podemos nosotros, y está muy a la par su importancia con el corazón, ¿verdad? Pero el corazón no va a funcionar bien siempre y cuando el cerebro no ordene. ¿Ok? Entonces, va a ser muy importante que nosotros sepamos y tengamos mucho en cuenta de cuál es primero, ¿no? El estado de desarrollo y formación del cerebro del niño. Lo que yo le enseño al niño tiene que ir de acorde a
Uno, la etapa de maduración cerebral en la que está y conocer qué tan buena es la activación, ¿no?, cerebral de este niño. ¿Y esta activación cerebral de qué depende? De la alimentación, de la nutrición y de las conexiones neuronales que este niño tiene en función a lo que ha venido aprendiendo. ¿Ok? Entonces, puntos a tener en cuenta. Cuando yo veo un desarrollo de un tamaño cerebral definitivamente que no es normal, ya hablamos de ciertas irregularidades, de ciertas patologías, ¿no? Por lo tanto, lo que yo le vaya a enseñar tiene que ser de acorde a qué tan bien está desarrollado ese cerebro. Luego, la estructura cerebral, importante. ¿Qué pasa si un ser humano nace con alguna anomalía en alguna zona cerebral? Definitivamente esto va a dificultar el desarrollo, ¿no?, de ese cerebro. Por lo tanto, si yo le quiero enseñar a un niño que ha nacido con ciertas dificultades en su funcionamiento cerebral, le quiero brindar las mismas estrategias que le brinda un niño que está en un desarrollo normal, definitivamente no voy a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque ese cerebro tiene otras necesidades, ¿ya? Y cuando hablamos de patrones de activación cerebral, por ejemplo, es entender si ese cerebro trabaja de manera regular, trabaja más lentificado o trabaja más acelerado, ¿no? Aquí conocemos a ciertas enfermedades o ciertos trastornos, por ejemplo, como el trastorno del TDAH, ¿no? O los trastornos de hiperactividad, ¿no? O el trastorno TEA, por ejemplo, ¿no? Que este trastorno dificulta las activaciones cerebrales. Por lo tanto, si yo tengo un niño TDAH, tengo un niño TEA, definitivamente yo ya tengo que primero entender que su cerebro de ese niño no funciona igual que el resto de los niños. ¿Ok? Entonces, esta tiene que ser mi primera mirada, ¿no? Entender, tener en cuenta que este factor biológico va a ser muy importante para yo poder adaptar mi metodología de enseñanza. Las interpretaciones sumativas de las literaturas sobre la inteligencia y el cerebro apuntan a la conexión entre el coeficiente intelectual y el volumen y densidad de la materia gris y blanca en la red cerebral que involucra las regiones frontal, medial derecho, occipital, ¿no?, derecho y la sustancia gris. Regiones del cerebro y las regiones del fascículo occipofrontal superior y el cuerpo calloso, ¿no?, que es la sustancia gris. Entonces, importante aquí, ¿no?, justo lo que ya les venía mencionando. ¿Y de qué manera puedo yo observar, por ejemplo, ¿no?, si ese cerebro de ese niño está normal o está en un proceso de desarrollo normal? Primer punto, el tamaño del cráneo, del tamaño del cerebro. Segundo punto, la estructura cerebral, lo que les venía mencionando. Si de repente el niño presenta ciertas conductas, ¿no?, disfuncionales en el salón o que no son adaptables en el salón, una de las cosas que primero uno tiene que descartar siempre va a ser el factor biológico. Identificar si es que hay o no hay algún daño, ¿no? Y en función a eso puedo yo también pensaría, si descarto algún tipo de daño cerebral, puedo yo pensar de repente que las dificultades están más en la activación cerebral. ¿Ok? Siguiente punto, por favor. Antes de pasar con el siguiente, que seguimos hablando del volumen, por ejemplo, ¿de qué manera, señores docentes, ¿no?, que ustedes también muchos son padres de familia, creen ustedes que podemos nosotros fortalecer, ¿no?, a través de la alimentación, por ejemplo, ¿no?, con qué tipos de alimentos nosotros podemos fortalecer la activación cerebral? ¿Quién me dice algo? A ver. ¿Con qué tipo de alimentos podemos nosotros fortalecer la activación cerebral? De lo que ustedes conocen. ¿Alguien que opine? ¿Pueden prender su micrófono, por favor? O escribirlo en el chat. ¿De qué manera, con qué alimentos puedo yo fortalecer el desarrollo neuronal? Proteínas, ok, grasas saludables, muy bien, pero exactamente qué. A ver, ¿no? Las almendras, ok, los leo, muy bien.
con productos naturales, las proteínas, los frutos secos, muy bien, carbohidratos, ya, las carnes, las paltas, las verduras, ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo veo a un estudiante que solo come grasas saturadas, o que a un menor, sus primeros años de vida, etapa inicial, veo que una mamá que solo le manda su pult y con una galleta, ¿creen ustedes que esta mamá realmente está brindando la nutrición adecuada para que ese cerebro funcione de manera adecuada, saludable? ¿Creen ustedes? No, ¿verdad? Definitivamente no. Porque si hablamos de que el niño necesita desde todas las miradas, desde todas las áreas de su vida, poder fortalecer su cerebro para que él pueda aprender todo lo que tiene que aprender en esta vida, definitivamente la alimentación aquí es un punto muy crucial. ¿Ok? Entonces, no solamente hablamos para cuidar de las enfermedades, sino también si yo quiero garantizar que mi hijo crezca de manera saludable, aprenda de acorde a lo que le van enseñando, tengo que también fortalecer mucho su cerebro, ¿no? Por ejemplo, entre bebidas, la maca, que es muy saludable para el fortalecimiento cerebral, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces. Claro, ¿no? Mira, por ejemplo, muy importante aquí lo que menciona una compañera, dice, las personas no hemos sido formadas en una alimentación realmente sana. Y es verdad, ¿ok? Estamos de repente tan enfocados en que mi niña aprenda, pero ok, ¿qué estoy aportando yo en ese aprendizaje? Uno de ellos es su alimentación. Dos, otra de los factores importantes en cuanto a la activación cerebral es las horas de sueño. Un niño, en función a la etapa en la que está, por ejemplo, los niños de 3, 4 años, tienen que llegar a dormir, si es posible, hasta las 10 horas. Ese cerebro necesita descansar, porque el niño a esa edad está explorando mucho más, recibe mucho más información porque recién está aprendiendo, y ese cerebro necesita dormir para que pueda descansar, procese lo que aprendió y al día siguiente esté fresco para que vuelva a recibir más información. Pero ¿qué pasa si un niño no duerme realmente sus horas completas? ¿Qué pasa si un papá acepta, ¿no?, que el niño no duerma, lo hace desvelar? Definitivamente lo que voy a tener al día siguiente es un niño con mucho sueño, es un niño que no va a prestar atención, es un niño que la Miss le va a estar llamando la atención a cada rato para que no se duerma, y obviamente eso ya le va a generar otras dificultades, no solamente en cuanto a aprendizaje, sino también emocional. ¿Ya? Un adolescente tiene que llegar a dormir sus 8 horas por un tema de salud, no solamente porque la mamá le vaya a llamar la atención, sino por un tema de procesar la información, ¿ok? Entonces, mínimo 8 horas. En un adulto, lo mínimo que se espera, lo mínimo son 5 horas, ¿ok? Hay personas que duermen más y está correcto, 8 horas y lo puedes hacer muy bien, pero si duermes menos que esas 5 horas en la etapa adulta, también no es saludable. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta también todos esos factores al momento del aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, porque ¿qué sirve que yo prepare toda una clase magistral para empezar? Si mi niño tiene sueño, está cansado, ¿y por qué? Porque no se alimenta bien o porque no descansa bien. Entonces, toda la clase magistral que yo puedo preparar para mi menor, definitivamente no va a ser, no va a ser asumido como tal, ¿no? Porque no está esa condición, ese cerebro en condiciones de aprender. ¿Ya? Continuamos. Entonces, a nivel de desarrollo, los aumentos en el volumen y la densidad de la materia gris y blanca, es decir, los aumentos en cuanto al grosor cortical, siempre van a estar asociados a la maduración cerebral y en consecuencia a la cognitiva. Quiero que mi niño tenga más probabilidades de mejorar sus niveles de aprendizaje. Retrocedamos, por favor. Garantiza un mejor desarrollo cerebral. ¿Ok? Dale, fortalece ese cerebro, alimente ese cerebro, dale la mayor información posible a ese cerebro, nútrelo para que pueda aprender más. ¿Ok? Estos cambios se han atribuido a efectos genéticos y ambientales que se ha desarrollado de una manera sistémica compleja. ¿Ok? Entonces, sí, el factor biológico en este aspecto es muy importante. ¿Ok? El factor hereditario.
¿no? Hay personas que por herencia reciben, nacen ya con un cerebro, con una sustancia gris y blanca con buen grosor, pero hay menores que, por ejemplo, de mamás que hayan sufrido desnutrición, de mamás que hayan tenido anemia, de mamás que no hayan tenido un buen embarazo, ¿no? Un buen periodo de gestacional. Definitivamente esto hace que el niño ya nazca con algunas dificultades, ¿ok? Entonces, los cerebros de los individuos con coeficiente intelectual más alto y niveles de educación más alto se caracterizan por un mayor número de dendritas, es decir, conexiones neuronales y más ramificaciones dendríticas en comparación con individuos con coeficientes intelectuales muy bajos. Definitivamente, en los primeros años de aprendizaje, no solamente etapa inicial, sino también hasta la parte de educación básica, secundaria, va a ser muy importante cuán estimulado esté el cerebro para lograr un buen aprendizaje, ¿ok? Sin embargo, los análisis evolutivos recientes de la covariación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia indican que existe una preferencia evolutiva por una selección estabilizadora fuerte, ¿no? Que el promedio siempre va a ser lo mejor. Por lo tanto, aunque dentro de una población determinada existe una tendencia a que la inteligencia y el tamaño del cerebro se correlacionan, no hay evidencia de que la evolución promueva sistemáticamente cerebros grandes y o altos niveles de inteligencia. ¿Ok? Esto del tamaño del cerebro de manera específica que garanticemos en cuanto a la evolución aún no ha sido comprobada, pero lo que sí está muy claro, científicamente probado, es que cuán desarrollado esté la actividad cerebral, esto garantiza el aprendizaje de un estudiante. Siguiente PPT, por favor. A ver, pregunta sala. A ver, quiero escuchar. Si no hay voluntarios, yo los llamo. Según el punto de vista que al momento estamos hablando, ¿no? Ustedes que son docentes, ¿no? ¿Es útil para ustedes conocer, manejar el coeficiente intelectual de un menor? ¿Qué tan útil es para mí, docente, conocer cuál es el grado de coeficiente intelectual de un estudiante? A ver. ¿Quién quiere participar? Voluntarios primero. Luciano. ¿Puede activar su micro, Luciano? Te escuchamos, Luciano. ¿Sí? A ver, creo que Luciano está teniendo problemas con su audio. Ana Saldaña. ¿Puede activar su micro, por favor? Ok, muy buenas noches. A su pregunta, mi respuesta sería no tanto el coeficiente intelectual, porque desde la neurociencia entendemos que cada niño tiene su propia manera de aprender, independiente de su coeficiente, ¿verdad? Sí, como maestros estamos retados a hacer una evaluación, un diagnóstico un poco para identificar cómo aprenden nuestros alumnos, ¿verdad? En su diversidad y ver a partir de eso qué estrategias proponemos para ellos. Eso mismo. Ya, ok, muchas gracias. A ver, entendamos, ¿no? El coeficiente intelectual es la capacidad numérica, ¿no? El valor numérico del cuánto el nivel de inteligencia que está teniendo un estudiante. Entonces, la pregunta ¿es útil esta información? Por ejemplo, en mi sesión de clases, si yo conozco un salón, ¿es útil para mí conocer cómo es o cuál es el grado de coeficiente intelectual de mis estudiantes? ¿Qué creen ustedes? A ver, nuevamente, a ver, ¿quién más quiere opinar? Víctor Hugo. ¿Puede activar su micro, Víctor Hugo? Sí, buenas noches. Sí, es muy importante, ¿no? Porque los estudiantes tienen esa capacidad de resolver, ¿no?
su aprendizaje. Entonces, la enseñanza por parte de los docentes también es muy importante porque con la capacidad que puede tener en sus conocimientos, los estudiantes pueden responder. Ujú. Claro, muy bien, Víctor Hugo, muchas gracias. Rosalín Chávez. ¿Puede activar su micro, Rosalín? Milagros Muñoz también. Milagros, puedes Sí, activar. buenas noches. Bien, Milagros, te yo escuchamos. considero que es importante conocer el nivel en que se encuentra el niño para saber qué estrategias podemos utilizar para que siga avanzando su aprendizaje y así todos puedan aprender juntos, por así decirlo. Claro. Rosalín. ¿Sí? Rosalín, ¿puede activar su micro? Dice que no lo puede prender. Claro. Mira, aquí los escucho, los leo en el chat y definitivamente, ¿no? Sí, doctora, buenas Sí, noches. ya Ahora les sí, he escuchado. activar el micrófono. Ya, Bueno, doctorita, bueno, con los años de experiencia que tengo, para mí sí sería importante saber el coeficiente intelectual de un alumno, ya que, por ejemplo, yo trabajo en un colegio inclusivo, ¿no? Entonces, tenemos por parte del área de psicología, tenemos la información de cada alumno, ¿no? El diagnóstico. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una niña en tercer grado con un retardo mental leve. Entonces, tenemos el coeficiente, o sea, la psicóloga nos ha pasado el informe. Entonces, de acuerdo al coeficiente intelectual, yo puedo aplicar algunas estrategias, ¿no? O de qué forma llegar a los niños, ¿no? Y cómo apoyarlos, ¿no? Cómo apoyar a esa niña para que pues pueda lograr un aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, hasta dónde ella puede lograr un aprendizaje, ¿no? Porque no va a lograr, no voy a buscar pues que logre igual que los otros niños, ¿no? Entonces, para mí sí es importante, doctorita. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y definitivamente sí es una información sumamente importante y valiosa, porque justamente lo acaba de decir Roselín. Eso me va a permitir a mí adaptar mis estrategias de enseñanza a las necesidades de mis estudiantes. Porque ¿qué pasa de repente si definitivamente tengo en un salón un niño con retardo mental, independientemente del nivel, pero tengo una niña superdotada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a esperar en un niño superdotado? Si yo llevo mis fichas, ¿no? Mis actividades que voy a hacer con todos mis niños, definitivamente la niña superdotada tiende a desarrollar más rápido. Un niño que termina rápido sus actividades, de lo que los demás demoran 30 minutos, el niño lo hace en 10, va a estar sentado, se va a aburrir, va a empezar a caminar, va a empezar a buscar qué cosas hacer, y muchas veces eso tomamos como un niño hiperactivo, ¿no? Entonces, no nos ponemos a analizar de repente, ok, es que él ya lo hizo, y obviamente, como todo niño que no puede estar más de 10 minutos sentado, se va a aburrir, se va a cansar y va a querer buscar algo que distraerse. Entonces, tengo que adaptar mis materiales a las necesidades de mis estudiantes. Por la otra parte, ¿no? Si yo llevo mi material y soy consciente de la presencia de un estudiante con retardo mental leve, yo tengo que adecuar mis fichas a este estudiante también, ¿no? Y hacerlo partícipe de la sesión, no excluirlo, ¿no? Porque, ok, él tiene retardo mental leve, él no lo puede hacer. No, muy por el contrario, tengo que adecuar mi material a ambos estudiantes para realmente poder decir que los estoy integrando a clases, ¿ya? Entonces, conocer la realidad, conocer la necesidad de cada niño me permite a mí realmente poder atenderlo de manera mucho más saludable, ¿ya? Muchos docentes caen en el error, y no solo los docentes, sino las personas en general, caen en el error de juzgar muchas veces a los niños, ¿no? O porque es muy hiperactivo, o porque es muy desobediente, ¿no? Cuando muchas veces el tema no es ahí. El tema es que ese cerebro realmente no está desarrollándose, activándose como debería de ser, por eso es que el niño no responde de la manera que tú esperas como responda. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer ahí? Justamente lo que hablábamos de la sesión pasada. Si ves que de repente desde tu mirada profesional
ves que realmente no estás identificando la necesidad real de ese estudiante, pues pide ayuda profesional. Y si en el colegio no tienes, habla con los padres, que más adelante vamos a practicar eso, sobre cómo derivar a un niño a una evaluación psicológica, ¿ya? Por ejemplo, las pruebas de entrada que realizan todos los años las instituciones para hacer los diagnósticos, ¿no? Para la planificación anual, es una prueba que está básicamente basada en que si el niño aprendió o no aprendió ciertas materias, ¿no? Pero eso no te habla del coeficiente intelectual de ese niño, porque el niño que va de vacaciones, obviamente, no hace nada, se olvida y regresa muchas veces con la información, pues, ¿no? Que pudo haber aprendido, se le olvidó, estuvo de vacaciones, estuvo distraído, ¿ok? Y muchas veces toma esas pruebas creyendo pues que el niño va a retener y va a recordar siempre, y muchas veces no es así. Y ahora, vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de mi estudiante. Eso se hace a través de una evaluación psicológica y va a ser, si puedes tú implementar esta estrategia en tu colegio, con el psicólogo, con el personal que hay ahí presente, hazlo, porque definitivamente esto les permite a los docentes adaptar su material de aprendizaje, las sesiones de clase, a las necesidades de los estudiantes. ¿Ok? Continuamos, por favor. Ya. A ver, ¿alguien que me quiera ayudar con la lectura? ¿Por qué algunos niños con privaciones económicas tienen un mejor desempeño en pruebas de coeficiente intelectual que otros? Ajá, a ver. Hablemos del factor económico. Ya, muy bien. Juanita, Leonor, ¿puede usted leer, por favor, el primer cuadro? ¿Puede activar su micro, Juanita? Buenas noches. ¿Aló? Buenas Hola. noches, le escuchamos. ¿Te escuchamos? Sí, le Ya. escuchamos. Ya. Dice, me voy a la respuesta, ¿verdad? Sí. Ya. Están implicados factores tantos genéticos como ambientales. Es un estudio de 1 a 1,16. Ya, 1116 pares de gemelos nacidos en Inglaterra y Gales en el año de 1994 y 1995, que se evaluaron a los 5 años de edad los niños de familia en desventaja tendieron, al igual que en otros estudios, a obtener puntuaciones inferiores del CI. Sin embargo, los niños con un temperamento extrovertido, cuidados maternos, afectuosos y actividades estimulantes en el hogar, que de nuevo pueden verse influidos por el CI parental, obtuvieron mejores resultados que otros niños que estaban en desventajas económicas. Muy bien, muchísimas gracias. Ya. ¿Tiene algo que ver el factor económico, que mi familia tenga dinero, mi familia no tenga dinero para garantizar mi aprendizaje? Ojo aquí, ¿no? En este estudio, realizado ya hace unos años atrás, pero ya desde aquí nos hablaba de el factor económico. A ver, ¿tiene algo que ver o está más enfocado al tema de los cuidados, al tema de la personalidad del estudiante, a las actividades estimulativas al que él tiene? ¿Qué nos dice? 1,116 pares de gemelos nacidos en Inglaterra y Gales. Estamos hablando de países europeos, ¿ok? Que se evaluaron a los 5 años de edad los niños de familias en desventaja, ¿no? Desventaja económica, ¿no? Tendieron, al igual que en otros estudios, a obtener, o sea, habían estudiantes con dificultades económicas que sí, es verdad, tenían también un CI inferior. Sin embargo, nos dice que dentro de niños también con dificultades económicas, ¿no? Con familias con dificultades económicas,
los niños con temperamento extrovertido, con cuidados maternos, afectuosos, no solo maternos, sino también paternos, ¿no? Y actividades de estimulación en el hogar, ¿no? Va a verse influido en el coeficiente intelectual, va a garantizar. Entonces, desde ya tenemos nosotros que tener cuenta que la educación no solamente es en el aula, la educación es un compromiso de nuestra sociedad, en la que tiene que las actividades que realice el padre, las aportaciones que realice la familia, definitivamente eso también va a garantizar el aprendizaje de un estudiante. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes tratan de crear todo un ambiente saludable y armonioso en clase y con muchas actividades, muchas cosas positivas, pero ¿qué pasa cuando ese niño regresa a casa y mamá o papá pelean, y mamá llora, o papá no está, y todo es un mundo de terror en casa? ¿Ese niño va a aprender? No va a aprender de manera regular como sus otros estudiantes. ¿Por qué? Porque uno va a ir a casa y todo lo que aprendió se va a olvidar. Número dos, va a venir a estudiar con esa preocupación, con ese temor de lo que pueda estar pasando en casa, ¿no? Entonces, fortalecer también a los padres de sus estudiantes a esto, a la importancia del trabajo en equipo, tanto en el aula como en casa, ¿ok? Según Según Vygotsky, los niños aprenden mediante la internalización de los resultados de las interacciones con adultos. Este aprendizaje interactivo es más afectivo dentro de la zona de desarrollo proximal, es decir, en relación con las tareas que los niños están casi preparados para realizar por sí solos, ¿ok? Entonces, no solamente hablemos de la primera infancia, sino también de la adolescencia, ¿no? El niño, el ser humano va a ir conociendo cierta información en función a la edad en la que está avanzando, ¿ok? Entonces, importante aquí la información a la que él vaya a acceder. Por eso es muy importante que siempre recalquemos y siempre estemos capacitando, no solamente entre los docentes, a los estudiantes, sino también a los papás, sobre a qué tipo de información acceden los seres humanos. Accede tu hijo. Señor, ¿a qué tipo de información está expuesto su hijo? ¿Es saludable? ¿Es fructífero? ¿O es una información que en vez de generarle ideas positivas, le generan ideas negativas, destructivas? He ahí donde tenemos que nosotros seguir reforzando, ¿no? ¿Por qué? Porque la información, un niño, basta que escuche por primera vez una grosería, el niño se la aprende. El niño se queda, se lo memoriza, sabe. Y de repente no se lo dice delante tuyo. O se lo dice y tú le corriges. Y no lo dice delante tuyo. Pero eso no quiere decir que no sepa. Ya lo sabe. Ya entró esa información a su cabeza. Sácalo. No se puede. Pero lo que sí puede hacer es moldear para que esa información se use de manera apropiada. O no sea usada en ciertos aspectos. ¿Ok? Siguiente. Vamos a observar este pequeño video. Sí, solo demora unos minutos. Por favor, ponle play. No se escucha. No sé si ustedes escuchan, pero yo no lo escucho. A ver, un momento. Voy a compartir nuevamente con audio en esa parte. Ok. Por favor, me confirman si pueden escucharlo ahora. La teoría del desarrollo social del... ¿Sí? Sí se Ya, escucha. perfecto. Sí se escucha. Listo. Ahora sí. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en
etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso, el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores, y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se complete el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Un momento, por favor. A ver. Ahora ¿Listo? sí, así. No tenía audio. Sí. Sí me escucha bien, ¿verdad? ¿No se escucha con eco? A ver. No, Ahora. está bien. Víctor Hugo, estás levantando la mano. ¿Quieres opinar? A ver, Víctor Hugo.
¿Puedes prender tu micro, Víctor Hugo? ¿Alguien más o alguien que quiera dar una opinión respecto a lo que acabamos de observar en el video? Nos habla del aprendizaje social. Pero vamos a llamarlos. Alejandra Yanela. Ok. Alejandra, ¿puedes activar tu micro? ¿Sí? Creo que no está presente. ¿Alguien que esté presente, atento? A ver. Bien, entonces vamos a continuar para poder ir cerrando. Bueno, el video nos hablaba sobre el aprendizaje social, ¿no? Un claro ejemplo de que, que a través de las condiciones que yo le puedo dar a un niño, va a mejorar su aprendizaje. Garantizo el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, detección de las dificultades en cuanto al aprendizaje. Estamos hablando sobre el aprendizaje, la importancia de la estimulación en el cerebro, ¿no? Para poder garantizar un desarrollo adecuado y poder aprender lo que el maestro me enseña, ¿ok? Entonces, ¿cómo detecto las dificultades de aprendizaje? Cuando los niños y niñas tienen problemas de aprendizaje, sus padres y madres son los encargados, ¿ya? Suelen ser los primeros en notar. Importante esto, cuando yo perciba alguna dificultad en un estudiante, lo primero que yo tengo que hacer es comunicarme con los padres, ¿ok? Y hablarles al respecto. El diagnóstico temprano va a ser fundamental, pues el niño podría sufrir consecuencias como baja autoestima, ansiedad, cansancio e incluso hasta fobia escolar, ¿no? El niño, importante siempre va a ser la detección temprana, ¿por qué? Porque eso me permite a mí darle a mi estudiante las herramientas que realmente necesita y poder entender qué pasa con este niño, ¿no? He tenido, por ejemplo, este año, en lo que va del año, muchos casos en los que el docente, a veces en su afán de querer comprometerse él con su sesión de clase y poder cumplir, muchas veces tiene esas dificultades con los estudiantes porque me dicen no aprende, o está muy distraído, está muy inquieto, es muy desobediente, esta palabra, ¿no? Y cuando yo he evaluado directamente a los estudiantes, se ha identificado otras carencias, ¿no? No porque la misa haga mal su clase, sino porque definitivamente este estudiante tenía otras necesidades o estaba haciendo un trastorno TEA, ¿no? Que definitivamente por más que la Miss hable y hable con él, si este niño no está adecuado, las herramientas, los materiales no son adecuados a sus necesidades, definitivamente no iba a avanzar, ¿ok? Nunca hay un síntoma único, importante esto, ¿no? Que indique que una persona tiene una dificultad de aprendizaje. Es probable que el niño o niña presente una o algunas o todas de las siguientes señales con mayor o menor frecuencia o intensidad. Entonces los padres y maestros deben considerar la posibilidad de que el niño tenga dificultades en el aprendizaje. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipos de dificultades? Aquí, en la educación infantil, ¿no? En inicial, por ejemplo. ¿Qué señales tienen que ser de alerta para mí para saber que este niño presenta alguna dificultad en cuanto al aprendizaje? Primero, el retraso del habla. ¿Puedo esperar yo en un niño de 3 años que tenga dificultades en el habla? Sí, pero un niño de 5 años ya no. ¿Ok? Si un niño de 5 años tiene dificultades en hablar, en expresarse, ya es una señal de alerta. ¿Ok? Como consecuencia de los problemas del lenguaje, va a haber dificultades en cuanto a la interacción social con sus compañeros. Un niño que viene a clases, que se aísla, un niño que no quiere jugar, ya es una señal de alerta. Lo puede hacer una vez, ok, pero un niño que siempre se aísla,
un niño que siempre quiere quedarse en el aula, un niño que está pegado a la maestra, definitivamente ya es una señal de alerta, ¿ok? No presta atención, es inquieto, claro, por supuesto. En la psicomotricidad, ya sea grueso o fina, si no hay habilidades en cuanto a motricidad gruesa y fina, que es muy torpe, que no tiene el manejo de ciertas habilidades que requiere, que tiene ya que el haber adquirido, ya es una señal de alerta, es una señal de alarma. Ya me está diciendo, el niño me está demostrando que algo está pasando, ¿ok? En cuanto a la atención, ¿no? En el aumento de la actividad o la falta de atención o los comportamientos impulsivos, ¿no? Definitivamente. Esto también es una señal. ¿Qué está pasando en la vida del niño? ¿Es su aprendizaje social o es que su cerebro no está en la disposición de poder controlarse por sí solo? ¿Ok? En los aprendizajes escolares vamos a ver dificultades, ¿no? Escalas de habilidades para aprender números, alfabetos, ¿no? Cosas que ya tiene que haber adquirido, no las adquiere y ya es una señal de alerta para mí, ¿ok? En cuanto a la memoria de trabajo, frecuentes dificultades para retener y operar, lentitud para aprender destrezas nuevas, ¿no? ¿Qué pasa si mi niño no aprende? Llevo agosto y mi niño aún no aprende, ¿no? Entonces, ya no tengo que pensar de repente, no es que yo no lo pueda hacer, sino es ese niño, ese cerebro, ¿cómo está? ¿Ya? Y yo tengo que tener la capacidad de poder hablar con los papás sobre el respecto a esto, sobre las cosas que yo estoy observando y que este niño realmente pueda, ¿no? Tener la atención, la evaluación correspondiente para que una vez yo teniendo la información sobre cuáles las condiciones de este niño, poder yo adaptar mis materiales a sus necesidades. ¿Ok? Siguiente, por favor, siguiente PPT. En educación primaria, ¿no? En cuanto a lenguaje, lectura y escritura. Y esto va a ser muy importante, ¿ok? Yo, cada que puedo hablar con los papás y el niño está teniendo las dificultades en cuanto a lenguaje, es una señal ya no solamente leve para mí es una señal roja a su máximo esplendor. Un niño que llegue a primer grado de primaria todavía se le puede aceptar que tenga dificultades en cuanto a lectura, ¿ya? Pero ya tiene que conocer palabras. Pero un niño que me llega a primaria y que definitivamente tiene dificultades, ¿no? Que es mínima, el vocabulario que él pueda tener, ¿no? Definitivamente ya es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque sin lectura, sin aprendizaje de lectura, todo lo demás que yo le quiera enseñar va a ser en vano, porque el niño no va a comprender lo que le estoy enseñando. Porque si yo le doy una ficha para que desarrolle, no lo va a hacer porque no va a saber leer y no lo va a desarrollar. Y si no lo desarrolla, hay dos cosas. O yo lo tildo de desobediente, ¿no? Y él se frustra por no poder hacerlo, porque recibe las burlas, porque recibe los gritos. Entonces, definitivamente va de la mano. Si ven ustedes dificultades, si estoy en tercero de primaria, cuarto de primaria, y mis estudiantes aún tienen dificultades en la lectura, ¿qué es lo mejor que yo les puedo recomendar? Vuelve, retrocede, adecua tu material a tus estudiantes, y si tengo que centrarme mucho en lectura y comprensión, pues lo hago, porque es la única forma de garantizar que realmente mi estudiante comprenda las cosas que yo le estoy queriendo enseñar, ¿no? Si él no maneja bien la lectura, no va a poder entender. Quiero enseñarle matemática, razonamiento matemático. ¿Cómo va a resolver un niño un razonamiento matemático si no comprende lo que está leyendo? ¿Ok? Entonces, por eso es importante justamente lo que les mencionábamos anteriormente. Conocer las condiciones reales, la capacidad cognitiva real de mis estudiantes para yo poder adaptar mis materiales en función a esas necesidades, ¿no? En las matemáticas, dificultades, ¿no? En la parte primaria, cuando hay dificultades en destrezas matemáticas, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Olvido, o sea, que se olvide siempre las cosas, siempre que se olvide las cosas, que siempre pierda sus cosas, ya es una señal de, ok, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, si de repente yo no lo puedo identificar bien, pues entonces derivo para que los profesionales lo identifiquen mejor, ¿ok? Y dificultades, por ejemplo, las dificultades para relacionarse, dificultades sociales. El ser humano es sociable,
Y un niño que no quiera, ok, no es sociable, puede que no tenga en el salón a todos los amigos, pero mínimo tiene un amigo con el quien comparte, con el que se relaciona. Pero un estudiante que no tiene ni un solo amigo, ¿no? Porque es más, hasta los niños TEA tienden mucho a asociarse con otro ser con el que les es más cercano, ¿ok? Pero muchas veces ni siquiera es así, ¿no? Entonces ya no puedo, de repente, yo puedo empezar a sospechar de que este niño puede estar pasando por situaciones traumáticas. Y un niño que no viene a clase en las mejores condiciones saludables, en alimentación, en sueño completo, definitivamente va a tener dificultades en cuanto a su aprendizaje. Sumado a esto, ¿no? Muchas veces la poca disciplina que hay en casa, definitivamente, que es parte del aprendizaje social, definitivamente va a dificultar que este niño aprenda en función al desarrollo normal que se esperaba, ¿ok? Y también, obviamente, en jóvenes y adultos, ¿ya? Estas dificultades tienen que ser para mí señales de alarma, de que algo está pasando. Continuamos, por favor. ¿Cómo podemos intervenir con los padres y madres? ¿Ok? ¿Cómo hablo yo con un papá? A ver, ¿quién quiere participar? Necesito un voluntario para este ejercicio. ¿Alguien que se ofrezca voluntario? Ahora pueden activar todo su micro. Necesito un voluntario para poder desarrollar este ejercicio. ¿Quién quiere aprender? ¿María Leticia? María. ¿O Estelita? Sí. María Leticia, ¿sí? Sí, le escucho, maestra. Muy bien. A ver, María Leticia. Vamos a hacer el ejemplo de qué nivel eres docente, María Leticia. Nivel secundario. Nivel secundario. Ok, entonces, tienes en el salón a una estudiante, te voy a poner el siguiente caso, ¿ok? Tienes en el salón a una estudiante que ha desaprobado todas sus materias. Estamos a agosto y en la evaluación, en el primer bimestre, su máximo puntaje ha sido 12. En el segundo bimestre, su máximo puntaje ha sido 13. Está desaprobada en todas sus materias, ¿ok? Y cuando tú hablas con este estudiante, definitivamente percibes que su lenguaje es vago, ¿ok? Que muchas veces cuando te habla no forma bien la estructura de la oración, ¿ya? Le comprendes, sí, es legible su lenguaje, pero sientes que es limitado, ¿ok? Entonces, yo soy la madre de familia, ¿ok? Me gustaría escucharte a ti como docente. ¿Cómo me reportarías lo que tú has presentado de mi hija, del estudiante que te acabo de hablar? A ver, yo soy la mamá. ¿Cómo me lo dirías? Bueno, empezaría diciéndole a la madre de familia que se Imagínate que está yo soy la mamá. Imagínate que me acabas de llamar. Hola, Miss Leticia, ¿cómo está? Cuéntame, Miss, ¿qué ha pasado? ¿Por qué su llamada a estas horas de la noche? Hola señora, muy buenas noches. Le estoy hablando para explicarle sobre el caso que se está dando en el aprendizaje de su niña, ya que se ha podido pasando, Miss? Mi niña es normal. Es normal, pero tiene algunas dificultades en su aprendizaje, ya que se le puede observar que tiene dificultades al momento de leer, de comprender. No está desarrollando lo que son la parte de los conectores cuando redacta, no está respetando de repente la ortografía. Entonces, tiene bajo nivel y en la cual para muy distraída. Ay, entonces yo la voy a paliar para que ella vaya y preste atención a clase. ¿Sí, Miss? ¿Está bien eso? No, señora, lo que tiene que hacer debe estar más pendiente de su niña, ya que pudiera usted como refuerzo o como guía
para este proceso de cambio y mejora en el estudiante, de repente estar más pendiente de ella, revisar los cuadernos, conversar con ella, tratar por qué está dándose esa distracción en la parte de sus estudios, por qué no está llegando a un nivel, de repente no está durmiendo, no se está alimentando, de repente puede tener problemas que se está dando en Ella esa... está bien, y yo siempre le reviso la tarea, no sé por qué, ella se alimenta bien, ella duerme temprano, yo siempre si no duerme temprano, ella sabe a qué le pasa, y yo siempre le digo su tarea, siempre hace la tarea conmigo, le apoyo, y no sé, y bueno, sí, hay a veces que no responde, ¿no? Hay a veces como que está ida, y no, y le tengo que llamar muchas veces para que me responda. Pero yo creo que eso es normal. Señorita, buenas No, noches. Sigue, María Leticia. no, señora, lo que pasa es que eso no es normal lo que está pasando en el estudiante. Lo que pasa es que ella está teniendo un poco de retraso en la cual nosotros como docentes debemos de ayudarle juntos con el apoyo de ustedes. Ya, ok. Muy bien, muchas gracias, Leticia. ¿Qué estaba queriendo participar alguien? Buenas noches, señorita, buenas noches. Sí, Estoy ya. de acuerdo, como dice la Miss, que Ya. nosotros no somos profesora del aula y apoyamos al niño en su aprendizaje. Pero aparte de eso, los padres también deben apoyar en casa a sus niños, ¿no? Para que tengan un buen aprendizaje. Nosotros también somos la iniciativa para los niños, pero también el padre también incluye ahí en el aprendizaje de su niño. Eso quería aportar. Sí, en eso estamos muy de acuerdo. Pero justamente es en lo que quiero yo intervenir. Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Puedo aportar algo? Claro, por supuesto. Ya, si bien es cierto, yo también soy del nivel secundario, pero acá hay una cosa que nos hemos olvidado. Muchas veces el niño maneja un lenguaje pobre, porque es un lenguaje pobre, a raíz, no necesariamente porque tenga problemas de aprendizaje, hay que también tomar eso en cuenta, sino porque no tiene comunicación con los padres y los adultos o las personas que están alrededor de él continuamente, o sea, más, más horas, más tiempo. De repente son otros niños como que no le superan mucha edad o adultos que no usan también un vocabulario pues accesible. Entonces, mientras cuando una persona no habla bien, no va a escribir bien, no va a leer bien. Y es más, yo tengo un problema en cuarto de secundaria, usan porque sí, porque no, qué lindo, me gusta, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ya están en cuarto, hagan algo más estructurado, dime si te gusta algo, por qué te gustó, dilo algo completo, ya. Comienzan a decir, sí, me gustó porque es razonable. A ver, te pregunto, ¿qué significa razonable? No saben. Pero el niño me estructura algo, me da una respuesta, trata de ampliarla, pero no sabe exactamente lo que quiere decir. Y eso no implica que tenga un problema de aprendizaje, ojo, sino que no ha sido formado con una comunicación tal que le ayude a desarrollar más vocabulario propio de él y el que se conoce, pues no ampliamente, ¿no? Entonces, eso pasa lastimosamente porque hay poca comunicación entre padres e hijos. El poco tiempo ante la situación moderna que vivimos todos, que no se da en el espacio, ¿no? Y ante también que hoy tenemos pues los chicos, como dice, estamos en una etapa en que antes nosotros le teníamos algo de temor a nuestros papás, ahora los papás le tienen temor a los hijos y ya se desvincula todo eso, ¿no? Pero ahí no hay un problema de aprendizaje. Y el chico, si tú lo reeducas, le vuelves a tener la paciencia de decirle, de darle por lo menos un vocabulario básico cada clase para que pueda ampliar sus conocimientos. Ya de acuerdo al aula sabrás si es que es que lo van a buscar ellos en el diccionario o que tú lo vas a tener que explicar, pero ya es cuestión de cada docente. Se vuelve a incrementar. Tú pasas una semana más o 2 semanas más y las respuestas mejoran. Se les puede reeducar. Lastimosamente, a veces la sesión es tan corta, sobre todo los que estamos en secundaria,
que la verdad que tenemos que ser, pues, mandrakes, ¿no? De repente esta ventaja la pueden tener los colegas que están en primaria, porque a veces es un solo profesor para todos los cursos, están un poco de tiempo y pueden dosificar. No, es muy difícil para los de secundaria, pero no imposible. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta las dos cosas. El niño puede tener un problema de aprendizaje, como no, y puede ser un niño prácticamente abandonado, entre comillas, en su propia casa y en su vida diaria, ¿no? O sea, así, porque es la palabra abandonado. Yo al no comunicarme con mis hijos, los estoy abandonando. Al no preguntarles cómo les fue en el colegio, qué hablaron, cuál fue el tema de hoy, y no hacerles recapitular lo que ellos hicieron contándote. De repente, hijo, eso no se hablaba así, de repente debiste expresarte así, pues hasta acá te ve. Conversar con ellos y empaparse con ellos, eso es lo que lastimosamente se llama abandono. Eso es un abandono, y sucede mucho. Y no, el niño no tiene problemas de aprendizaje, pero pasa eso. O sea, es mi aporte, doctora, con todo respeto. No, sí, justamente lo que acaba de mencionar es lo que se mostró en el video y lo que hablábamos también del aprendizaje social. Eso es, ¿por qué mi estudiante de secundaria habla así? Porque es lo que escucha, porque es lo que ve, porque es con lo que está interactuando. Ahora, problemas de aprendizaje no solamente van a estar asociados a que si resuelve o no ejercicios de matemáticas, si me desarrollo o no ejercicios de ciencias sociales, ¿no? Hablemos también de problemas de aprendizaje, justamente eso, la comprensión de la lectura, ¿no? El armar de manera las estructuras, las oraciones, elaborarlas, dar una opinión. Hay niveles, ¿no? En comunicación nos enseñan eso. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema de aprendizaje? Por supuesto que sí. Porque si yo estoy llevando, mi intención es desarrollar el análisis crítico, ¿no? Del estudiante, que me dé ideas a un nivel crítico, a un nivel inferencial, no solamente a un nivel concreto, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo esas dificultades, que mis estudiantes no me responden, solo me dan sí, porque no, definitivamente estoy hablando de problemas de aprendizaje, pero a un nivel lingüístico, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer así? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Pues adecuar mis estrategias en función a las necesidades de mis estudiantes. Solo así, ¿ok? Si veo que yo estoy avanzando y mi estudiante no está yendo a la par, no me queda más que retroceder a la realidad en la que estoy y en función de ahí fortalecer. Ahora, para ya no pasarme más, tener mucho en cuenta al momento de la interacción con el papá. Ojo aquí, y eso quería reforzar mucho porque es lo que vi muchos comentarios la semana pasada en cuanto a los padres, la presencia de los padres. ¿Cómo genero el compromiso con el padre para que sea él, en su rol de padre de familia, en su rol protector, en su rol de guía, quien sea el primer consciente de las necesidades de su hijo o hija? Es en función a cómo yo vaya a reportar, ¿ya? Tener siempre recalquen la importancia del trabajo en equipo, la importancia del rol de la familia y la importancia del rol de la escuela, y que si tú le estás haciendo un comentario no es destructivo en función a su hijo. Recálcale siempre, señor padre de familia, el compromiso del colegio, el compromiso de la institución es dar a nuestros estudiantes calidad de educación. Y calidad de educación significa poner en alerta cuando un estudiante está presentando ciertas dificultades. Decirle, su hijo tiene muy buenas capacidades, pero sería importante una evaluación de un profesional, ¿no? Yo ya no etiqueto a mi estudiante, no le etiqueto y no le digo su hijo tiene retardo, su hijo es esto, su hijo es lo otro, no. Primero derívalo con un profesional y en función a eso pueda ir adquiriendo, pero siempre recalca el compromiso que tienes como docente, que hay como institución, en darle calidad, en darle las mejores herramientas al estudiante. Y si tú derivas un estudiante a psicología, dile justamente eso, ¿no? Mi mejor aporte para ti es que los profesionales te evalúen y puedan identificar qué está pasando contigo para yo poder ayudarte en función a las necesidades que tú tienes. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos ahí, ya nos hemos pasado. Sé que de repente que hay mucho que aportar, pero también entiendo que muchos están cansados, saliendo de trabajar. Espero que esta sesión haya sido
de mucho aprendizaje para ustedes. Muchísimas gracias y conmigo será hasta el próximo viernes, ¿ok? Para quienes no han registrado su asistencia, por favor, registrarlo. Gracias a usted. Gracias, licenciada Ina. Gracias. Dios la bendiga. Saludos, colegas, a todos. Hasta la otra semana. Saludos Hasta a luego. todos. Muchísimas gracias. Está bonito la ponencia. Muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, prender sus cámaras para poder tomar una captura de los asistentes. Por favor, prendamos nuestra cámara. Ok, listo. Entonces vamos a tomar la captura. A ver, bueno, algunos están activando. A ver, voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Pueden sonreír. Sonrisa de viernes. Perfecto. A ver, el otro grupo. A ver, siguiente grupo, por favor, aún no apaguen sus cámaras. Son 4 grupos. A ver, 1, 2, 3. Pueden sonreír. Perfecto. Y acá tengo al último grupo. Perfecto. Listo, perfecto. Los que no han terminado de registrar su asistencia, lo pueden realizar, se les va a enviar nuevamente. Pueden revisarlo aquí en el link de el chat. Acá está en el chat, te estoy enviando el link nuevamente. Muchas gracias, licenciada. Recordarles nuevamente tanto por su participación, a Paola, a Norma, Víctor, Grafet, quienes han aportado en esta sesión. En la próxima sesión, pues también vamos a hablar y vamos a continuar enriqueciéndonos de toda esta información gracias a la licenciada. Indicarles, pues, que el taller continúa hasta el 1 de septiembre. Tenemos 2 sesiones más, donde vamos a poder, pues, aprender, ¿no? Perfecto. Listo. Muchas gracias a todos ustedes que han asistido. Y pues, muchas gracias a caso, ustedes también por la ponencia. Gracias. Excelente. Que Hasta tengan luego. buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita, por la ponencia. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches.